Buenos días a todos. Bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 18 de enero del 2020. Mi nombre es Gabriela y yo soy su moderadora. Vilma es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is January 18, 2020. Good morning. My name is Gabriela, and I am your moderator. Vilma is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Lawrie C. Tiene muchos años en OA y trae un mensaje excelente para compartir con nosotros. Nos va a ayudar a ver cuáles son los alimentos que nos pueden llevar al atracón. Our speaker this morning is Lawrie C. Has many years in OA and has a great message to share with us this morning about our dangerous food. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Lawrie es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent AA or OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, not representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Lawrie is one of these people. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestro compañero Lawrie. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker. Lawrie, welcome. Lawrie, tienes silenciado tu... Yeah, I pressed the, thank you very much. Vilma, I can't hear you. Are you translating me? Can you hear me now? Yes. Okay. All right. Well, thank you very much for the privilege of being able to speak with all of you. Por darme el privilegio de poder hablar con ustedes. I wish I could speak Spanish, but I don't. Ya desearía yo hablar español, pero no hablo español. So with Vilma's help, I will carry whatever message I can. Yo voy a hablar como puedo hacerlo. I've been asked to speak about developing a plan of eating. A mí me preguntaron que hablara acerca de cómo desarrollar un plan de comida. I will be doing that today, but I am also doing a big book study every Monday morning, and I will be... Pero también voy a hacer todos los lunes, yo voy a hacer un estudio del libro grande, o sea, Lawrie Cherniak va a hacer un estudio del libro grande a las 7:30 de la mañana por 1 hora y media todos los lunes. So what I have to say today, I will also refer to when I start my big book study. O sea, que lo que voy a decir hoy también, lo voy a referir cuando esté haciendo el estudio del libro grande los lunes. One of the most important things about Overeaters Anonymous that makes it... Más importantes de Overeaters Anonymous, de OA, that makes it more difficult than other 12-step groups. Lo hace más difícil que otras corrientes de 12 pasos, que otros grupos de 12 pasos. Is that in most of those groups, it is obvious what you do not indulge in.
En los otros grupos es obvio las cosas que los compulsa, lo que usted no debe hacer es obvio. An alcoholic might only drink beer or vodka, but knows that he cannot eat and drink anything with alcohol in it. Un alcohólico puede tomar cerveza o vodka, pero él sabe que no puede tomar nada que contenga alcohol. A gambler may only gamble at casinos, but knows that if he's going to work Gamblers Anonymous, he can't gamble even in cards. Pero un jugador también sabe que si está yendo a programa para jugadores, que él no puede jugar ni siquiera barajas, cartas. And there are some food programs, 12-step programs, that say that that we should abstain from specific substances. Y hay algunos programas de 12 pasos que dice que tenemos que abstenernos de algunos alimentos. But Overeaters Anonymous is inclusive. It's an umbrella. Pero en OA incluyen a todos, es como un paraguas, una sombrilla. And we have people who abstain from different foods and different eating behaviors than other people abstain from. Y tenemos personas que se abstienen de cosas y que tienen planes diferentes, que son diferentes a los otros planes. O sea que todos están incluidos. So we have to develop for ourselves a plan of eating that's right for each one of us. Por eso es que tenemos que desarrollar un plan que sea bueno para cada uno de nosotros. And that means that I might be able to eat foods that people on this call might not be able to eat, and they might be able to eat foods that I can't eat. Hay comidas, eso significa que hay comidas que tal vez yo puedo comer, que ninguno de ustedes pueden comer, y hay comidas que ustedes pueden comer, que yo no puedo comer. One of the decisions by the group conscience of Overeaters Anonymous is that we should not accept someone else's plan as our plan unless we agree with it. Una de las cosas del grupo de conciencia de OA es que nosotros no debemos aceptar el programa de otra persona, a menos que ese plan esté de acuerdo con nosotros. I have met too many people in Overeaters Anonymous who are continuing to eat foods that they know they shouldn't eat, but it's allowed because their sponsor said, just don't eat the other foods. Yo conozco muchas personas en OA que han podido comer comidas solamente porque su madrina o su padrino se lo ha dicho, pero no porque deben estar dentro del plan de ellos. For 7 years, I joined Overeaters Anonymous in 1986. En 1986 yo fui a OA y por 7 años, for 7 years, ¿sí? No, and for 7 years, the first 7 years, I went in and out of relapse. Y durante 7 años yo estaba entrando y saliendo de, ¿cómo se dice relapse? Relapse, de recaídas. Yo estuve saliendo y entrando de recaídas durante 7 años. Y esos fueron los primeros años en OA. One of the main reasons I did that was that I wanted to believe what every diet told me. Una de las razones por las cuales eso pasó fue porque yo quise creer todo lo que cada dieta me decía. That once I lost my weight, I could eat anything in moderation, little bits. Que tan pronto yo perdiera todo el peso que iba a perder, entonces yo podía comer con moderación. So I would go on a diet, I would lose my weight. Porque yo iba en una dieta, perdí el peso. I would work the 12 steps and feel wonderful.
Yo trabajaba los 12 pasos, me sentía maravilloso. And then I would have once a week a half of a donut or 2 cookies. Una vez por semana yo tenía 2 galletitas o la mitad de un donut. Or a scoop of ice cream cut right off. O solamente una cucharada de helado, de nieve. But within 6 weeks or maybe 3 months, I was eating the ice cream out of the package. Pero ya, pasadas 6 semanas, en menos de 3 meses, ya yo me estaba tomando todo el pomo de helado, de nieve. So I had to start over again, and I did this for 7 years. Entonces yo tenía que empezar el programa de nuevo, y esto lo hice durante 7 años. Finally, I accepted what the big book says about my body. Yo acepté lo que el libro grande dice acerca de mi cuerpo. And it says in the doctor's opinion, Dice we en la must- opinión del doctor, we must believe that the body of the alcoholic is quite as abnormal as his mind. que debemos creer que el cuerpo del alcohólico está tan enfermo como su mente. And they go on, they say, sure, our minds were not in very good shape. Definitivamente, ellos siguen diciendo, definitivamente nuestra mente no están en buena forma. But they go on, they say, but we are sure that our bodies were sickened as well. Pero estamos seguros que nuestros cuerpos están enfermos también. They say, in our belief, any picture of the alcoholic which leaves out this physical factor is incomplete. Dice que cualquier explicación acerca del alcohólico que deja esto afuera, que deja que la mente está enferma y el cuerpo también, entonces ellos piensan que eso es lo aceptado. And they go on to Es un talk, diagnóstico completo. okay, and they go on to talk about the doctor's theory that they have an allergy. Entonces hablan acerca de la teoría del doctor que tienen una alergia. And when I read that, I used to say, I'm not allergic to food. I like food. Cuando yo leí eso, yo dije, yo no soy alérgica a la comida. Yo no soy alérgico a la comida. A mí me encanta la comida. I don't get rashes or coughs or my throat hurting me. Nothing. I like food. A mí me gusta la comida. A mí no me cae mal ninguna comida y a mí no me salen erupciones en la piel por alergia de comer. So how could I have an allergy to food? ¿Cómo yo puedo tener una alergia a la comida? What I did not know was that the word allergy meant something different when the book was written than what it does now. Lo que yo no sabía es que la palabra alergia significaba algo diferente cuando el libro grande fue escrito de lo que hoy significa la palabra alergia. What it meant then was simply an abnormal reaction to a substance. Lo que significaba antes es una reacción anormal a una sustancia ingerida. Any abnormal reaction. Cualquier reacción anormal. And that means that I had to look at the idea of allergy very differently. O sea que con esto en mente yo tengo que ver que la idea de lo que es una alergia, tengo que verlo en una forma diferente. In my life, I had 2 examples of what normal is. En mi vida yo tenía 2 ejemplos de lo que era ser normal. One was my wife, who Uno loves es mi esposa, you can go on. Uno es mi my esposa, who loves chocolate. que le encanta el chocolate. We can go to a restaurant and she orders a large cake or a large chocolate Voy a un dessert. restaurante y ella pide un pastel gigantesco de chocolate y se lo come. She will eat
one piece and say, oh, this is so good. Y ella dice, pero esto está tan delicioso, y se come un pedazo. And then she will eat a few more pieces and say, I'm full. Y después se come otros pedazos y dice, ay, ya yo estoy llena. I can't eat any more. I'll save it for tomorrow. Yo no puedo comer más pastel, pero este lo voy a guardar para mañana. I never understood that. That made no sense to me. Yo nunca entendí eso. Yo decía, pero esto no tiene sentido. If you like it, if it's so wonderful, why don't you eat all of it? Si a ti te gusta y sabe tan delicioso y maravilloso, porque tú no te lo comes completo. On the other hand, I like the taste of beer and wine. Por otro lado, a mí me gustaba el sabor de la cerveza y del vino. And I can drink, I have once had the occasion to drink a very expensive glass of wine. Y a veces yo tomaba el vino, que era muy caro. And it was wonderful. Y era maravilloso. But I could only eat this much of it. I couldn't drink very much of it because podía beber un poquito, no mucho. Because my body got sick of it. It didn't want any more. Porque mi cuerpo se enfermaba, no quería más después que me bebía un poquito. Now, my friends who are alcoholics have never felt that about wine. Bueno, pero mis amigos que son alcohólicos nunca se han sentido así con el alcohol. They don't understand my story. Ellos no entienden mi historia. But I don't understand my wife's story. Yo no entiendo la historia de mi esposa. So when I finally understood that the allergy is the ability to eat more and more and more, entonces cuando yo entendí que la alergia es la habilidad de comer más y más, that the body is saying, I want more even if you've had enough. Que el cuerpo me dice, yo quiero aún más y más, aunque ya estoy satisfecha. That is the allergic reaction. Esa es la reacción alérgica de mi cuerpo. That's abnormal. Eso es anormal. And so the doctor's opinion shows that what the doctor said happens to alcoholics. O sea que la opinión del médico, lo que dice, esa alergia le pasa a los alcohólicos. Is that their body says more, 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 even though their mind says no. El cuerpo dice más y más, aunque la mente dice no, basta. And the body wins. Pero el cuerpo gana la batalla. I can stop blinking for 30 seconds, maybe. Yo puedo parar de parpadear durante 30 segundos. If I really, really try, maybe 30 seconds. Si yo trato, tal vez llego a los 30 segundos sin parpadear. But at a certain point, my body is going to say, I don't care what you're trying to do, blink. Mi cuerpo va a decir, a mí no me importa lo que tú estás tratando de hacer, parpadea, necesito parpadear. I can hold my breath. Am I speaking too loudly? Is that the problem, that you're telling me to be a little more quieter? Okay. I'll speak a little quieter. Okay. I can hold my breath for maybe a minute. Yo puedo parar de respirar por un minuto. But at a certain point, my body's going to say, breathe. Pero hay un momento que mi cuerpo me va a decir, respira. So I finally, 7 years after I joined OA, entonces finalmente, 7 años después que yo estuve en OA, accepted the idea acepté la idea de that my body was abnormal when it came to certain kinds of foods and certain kinds of eating behaviors. Mi cuerpo era anormal con comportamientos anormales de algunas sustancias específicas. It told me it wanted more. Mi cuerpo me dijo que quería más y más. And I couldn't stop it once I started. Pero yo no podía parar desde que empezaba ese primer bocado. And I remember times
when I was taking the food into my mouth and it was going back and forth. Y me acuerdo momentos cuando yo estaba poniendo la comida en mi boca y volvía y la tomaba y seguía comiendo. And my mind was saying, the next bite will be the last bite. Mi mente me decía, el último bocado, este es. El próximo va a ser el último bocado. But the food kept coming. Pero la comida seguía entrando a mi boca. And I kept eating. Yo seguía comiendo. So just as the alcoholic has to abstain from alcohol of any kind, Entonces, así como el alcohólico tiene que abstenerse de cualquier clase de alcohol, I have to figure out what my alcohol is in Overeaters Anonymous. yo tengo que darme cuenta cuál es mi comida alcohólica si estoy en OA. In order to abstain from it. Así me doy cuenta y puedo abstenerme de esa comida. If I don't abstain from it, from some of it, my body will keep saying it wants more. Si no me abstengo de esta comida, mi cuerpo va a seguir diciendo, quiero más, quiero más. And what I also discovered was, just as there are, Alcoholics Anonymous is a substance fellowship. Yo también descubrí que Alcohólicos Anónimos es fellowship, ¿cómo se dice fellowship? Substance of a thing, there's, as opposed to behavior. Okay, que los Alcohólicos Anónimos tienen que ver con alcohol, con abstenencia de alcohol. Gamblers Anonymous is about behaviors. Acerca de los jugadores compulsivos, es acerca de un comportamiento. O sea, Normal people. Los Alcohólicos Anónimos es acerca del alcohol, de la sustancia del alcohol. Y los jugadores es acerca de ese comportamiento de jugar. Go on. If I gambled too much, my body would get sick. Si yo juego mucho, mi cuerpo no se pondría enfermo. But somehow the gambler gets some feeling that makes the gambler feel good about gambling high stakes. El jugador sí recibe un sentimiento como de sentirse súper bien cuando está jugando durante mucho tiempo. Overeaters Anonymous has people in it who have substance problems, certain foods that they can't eat. En OA hay sustancias que las personas no deben comer. And people who have eating behavior problems, behaviors that they have to stop. Y también los comportamientos que las personas deben de dejar. So, first of all, Graciela, perdón, Lawrie. Graciela, ¿puedes silenciar? Porque no puedo silenciar tu audio. Sí, te encontré aquí. Miren, te voy a pintar la. No, yo te llevo, él está allí. Lawrie, creo que ya lo silencié. ¿Puedes abrir el tuyo y tú también, Vilma? Es que tengo que silenciar a todos porque las computadoras no las puedo silenciar. Okay, perfecto. Para seguir la idea, en OA no solamente está la abstinencia de comida, o sea, está también, hay una abstinencia de un comportamiento. Okay, I talked about the abstinence in food and the behavior in OA. Okay. So but each one of us has to figure it out for ourselves. Pero nosotros mismos tenemos que darnos cuenta por nosotros mismos acerca de esto. So what I'd like to do is tell you how I discovered what I have to abstain from, and then talk about what other people have done. Okay. Y yo hoy lo que quiero hablar es de cómo yo encontré las cosas que yo tenía que abstenerme y también lo que han hecho otras personas.
And I'm sure that there will be time left that we can have discussions or questions afterwards. Y yo sé que vamos a tener tiempo al final de tener preguntas y respuestas. So the first thing I did was to make a list of all the foods that I have eaten and eaten and eaten and eaten. Lo primero que yo hice fue hacer una lista de todas las comidas que yo había estado comiendo. And I looked at that list and I said, what do they have in common? What seems to be a pattern? Entonces yo vi esa lista de comidas y dije, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el patrón de todas estas comidas que están en mi lista? The list included a number of desserts. La lista incluía muchos postres. And a number of other kinds of foods. So I'll tell you what they were. Y otras diferentes clases de comidas que yo le voy a decir lo que son. The desserts were ice cream, cake, los helados, los pasteles, shortbread. Is that the Spanish word? El pastel de fresas. And the other foods were things like deep fried foods. Las otras comidas eran comidas fritas. With breading on them. Que estuvieran empanizadas, estuvieran recubiertas de harina. Popcorn with butter. También popcorn, ¿cómo se dice? Palomitas de maíz con mucha mantequilla. Lots of butter. Con mucha mantequilla. Potato chips, nacho chips. También las papitas, los nachos. Fatty meats, very fat meats. Todas las carnes que contenían mucha grasa. A lot of cheese. Mucho queso. And when I looked at that list, I saw that the list was full of foods that had fat and sugar. De comidas que tenían mucha grasa y mucha azúcar. Fat and sugar. La grasa. And fat. I'm sorry. Did I interrupt? Fat and sugar. O sea, las grasas y la azúcar. And fat and salt. Y las grasas y la sal. Lawrie, please, just a second. Vilma, ¿puedes acercar más tu audio porque se te oye muy lejano? Okay. Gracias. Thank you, Lawrie. Okay. And I had to figure out a way to stop eating foods that had very high fat content when they were mixed with salt and sugar. Entonces yo tuve que aprender a comer comidas que no tuvieran grasa y que estuvieran mezcladas con azúcar y con sal. So I first of all eliminated all the foods that I knew I have overeaten in the past. Entonces lo que hice fue eliminar todas las comidas que yo había comido en el pasado. I also began to look carefully at how much fat there was in what I haven't eaten in my life. Entonces, other foods. Yo empecé a buscar y a ver qué tanta grasa tenían las comidas que yo no había comido anteriormente. And there is a lot of fat that I didn't know was there. Y hay en las comidas que yo había comido y había mucha grasa que yo ni siquiera sabía que estaba en esas comidas. A lot of dairy products are full of fat. Muchos productos lácteos tienen mucha grasa. A lot of sauces are full of fat. También muchas salsas tienen mucha grasa. Salad dressings are full of fat. También las salsas que se le echan a las ensaladas tienen mucha grasa. So I had to really look at ingredients. Entonces to see tuve what que fijarme de todos los ingredientes para ver qué era lo que contenía cada comida. I made sure that when I had any meat, I would cut off all the fat from meat. Y cuando yo consumía la carne, yo le quitaba toda la grasa que esta carne tenía. Including the skin of poultry.
incluyendo la piel de las aves and all the pieces of fat that could be cut out. y también todas las pequeñas piezas, pedazos de grasa que tenía. Yo se los cortaba. I would not eat cheese except for flavoring with a little bit of Parmigiano. Y tampoco no comía ninguna clase de queso, a menos que fuera solamente para darle un poquito de sabor, como el queso parmesano. I would not eat nuts because they're full of fat. Yo no comía ninguna clase de nueces porque están llenas de grasa. If I were drinking milk, I would never drink anything that had more than 1% of fat. Y si bebía leche, me aseguraba de que no tuviera más de 1% de grasa. If I had a choice between a little bit of fat and no fat, I would choose no fat. Si tenía la opción de sin grasa o con un poquito de grasa, yo siempre escogía sin grasa. And that's how I started. Y así fue como yo empecé. I worked the steps and I felt wonderful. Yo trabajé los pasos y me sentía maravilloso. And just as is guaranteed in the big book, by the time I finished step 9, I didn't want to eat all the foods that used to beckon to me. Como está garantizado en el libro grande, ya para el final del paso 9, yo no quería comer ninguna de esas comidas dañinas para mí. But I had not lost much weight. Pero yo no había perdido mucho peso, And I needed to lose weight. I was fat. Y yo necesitaba perder peso porque yo era gordo. So I looked again at what I was eating and how much I was eating. Entonces vi de nuevo, revisé mi lista de qué estaba comiendo y cuánto era la cantidad de lo que comía. And I realized that even though I was eating food that was healthy and that didn't cause me to overeat, or didn't cause my body to say more, Y aún yo estaba comiendo comida saludable y que era buena para mi cuerpo, comida que no me compulsaba, yo como quiera no perdía peso. I was eating too much of it. Yo estaba comiendo demasiada cantidad de esa comida. I was having volume issues. Yo estaba teniendo problemas de volumen, de cantidad de comida. So I started to look at my eating behaviors to see what caused me to eat so much. Entonces, tuve que ponerme a ver mis comportamientos de comida que me estaban llevando a comer volúmenes grandes. Now, you can't tell, but I have a good dentist, and all of my teeth, all of my teeth are crowns or false. Yo tengo un muy buen dentista, aunque usted no lo crean, todos mis dientes son dientes falsos, son coronas. Because I used to chew all the time. Porque yo masticaba todo el tiempo sin parar. Bones, gum, hard things. Cualquier dulce, cualquier chicle, goma de mascar. And even though I was not eating the foods with fat in them, I was las comidas que tenían grasas. I was chewing all the time because a diet I used to be on told me it was good to keep my mouth busy. Estaba masticando todo el tiempo porque en una dieta yo había visto que es bueno mantener la boca masticando, en movimiento, mantener la boca ocupada. And what I began to realize was just the fact that I was eating all the time made my body want more volume. Entonces, el hecho de que yo me di cuenta de que al yo masticar y al comer todo el tiempo, entonces mi cuerpo quería más volumen, mayor cantidad de comida. And I believe that has a lot to do with a need for keeping my mouth busy. Y eso tiene que ver, me di cuenta que eso tiene que ver porque yo estaba manteniendo mi boca ocupada, masticando. The other thing I realized was that I learned as a young child to eat right up to the top of my neck.
Ok, y No. cuando yo era niño, o sea, yo me di cuenta que cuando yo era niño, yo tenía que comer y llenarme hasta arriba, hasta donde está Yeah. el cuello. Not really, but you know what I mean. Bueno, no realmente, pero ustedes saben, llenarme mucho. So I didn't know when I was full. Y yo no sabía cuándo era que me llenaba. I just ate everything on the plate. Yo simplemente comía todo lo que estaba en el plato. So I had to figure out a way to abstain from chewing all the time and from eating more than my body needed. Entonces yo tuve que encontrar la manera de abstenerme de masticar continuamente y de comer lo que me estaba compulsando, que mi cuerpo quería más y más. So even though I wasn't eating the foods that caused me these cravings, I was still indulging in behaviors that caused me cravings. Aunque yo no estaba comiendo la comida que me compulsaba, pero el comportamiento de saciedad, de indulgencia, de placer, ese comportamiento yo lo estaba experimentando. Now, this is not science, Esto realmente no es ciencia, but it feels accurate for me. pero parece bien preciso y certero. Who knows whether 30 years of therapy might cure me of my need to chew all the time? ¿Quién sabe si con 30 años de terapia puedo dejar de masticar todo el tiempo? Maybe my need to be full happened because my mother nursed me only every 4 hours instead of on demand. Tal vez mi manera de saciarme tiene que ver cuando yo era bebé, que mi mamá me daba el pecho solamente una vez cada 4 horas en vez de cada vez que yo se lo pedía. Ahí se oye mejor, Vilma. Gracias. But the fact is that however it happened, my body took control of me. No importa cómo haya pasado o lo que haya pasado, lo que quiero decir es que mi cuerpo controlaba eso And made me want to eat more than I needed. y me hacía tratar de comer más de lo que yo necesitaba. In the same way that a gambler, it may not be medically true, but the gambler's body is really saying more, more, more. De la misma forma que un jugador, tal vez no es científico, pero de que un jugador sigue jugando más y más y necesita jugar más y más. So I did the following. Entonces, lo siguiente es lo que yo tuve que aprender y me di cuenta. I made sure that I would not eat between my 3 meals. Yo me aseguré de que yo no comía nada entre mis 3 comidas. I would not use anything that made my tongue work. Yo no comía ni me metía nada en la boca que hiciera que mi lengua trabajara. It took me 2 weeks to do that. Y me llevó 2 semanas el poder lograr eso. When I stopped chewing gum, I started to chew the ends of my pens. Cuando dejé de masticar goma de masticar o chicle, entonces empecé a comerme la borra de los lápices. When I would drink a drink, I would start chewing the ice. Y cuando estaba bebiendo alguna bebida, yo empezaba a masticar el hielo. I had to be very vigilant. Yo tenía que vigilarme y mirarme en mi comportamiento, que es lo que estaba haciendo. I also figured out a way to tell when I'm full. Y también yo tuve que darme cuenta cuando estoy lleno. For me, it was when I began to feel full in my stomach, I would stop. Para mí fue cuando yo empecé a sentir que yo me llenaba en el estómago. Ahí entonces yo paraba. Instead of waiting to see if I was full up to the top of my neck. En vez de esperar a ver si yo estaba saciado cuando la comida me llegaba al cuello.
I did those two things. I ate only 3 meals a day with nothing in between. Entonces hice esas dos cosas. No comer entre comidas. And I stopped when I felt full down in near my belly button, my Y navel. también entonces empecé a parar cuando me sentía satisfecha, cuando me sentía satisfecho en el estómago, como al nivel de mi ombligo. And I lost my weight. Y perdí peso. Over the year, and that was almost 27 years ago. Y de eso hace 27 años. Over the last 26 years, Y en los últimos 26 años, I have added some foods to the list of foods I can't eat. yo he añadido algunos alimentos a la lista de comidas que no debo comer. Most of those foods taste like the foods that used to cause me cravings. Muchas de esas comidas tienen el mismo sabor de las comidas anteriores que me daban las ansias, Even though they don't have any fat in them. aunque estas comidas no tienen ninguna grasa en ellas. For instance, popcorn made without butter or oil. Por ejemplo, las palomitas de maíz sin aceite y sin mantequilla. Or a kind of ice cream that's made with frozen fruits and no-fat yogurt put in a blender. O como un helado que no tenga ninguna clase de lácteos, o una especie de yogur sin lácteos. My body thought it was eating the real things and wanted more and more and more. Entonces mi cuerpo pensó que yo estaba comiendo esas cosas anteriores y empezó a pedirme más y más. So I stopped eating those. Entonces yo paré de comer esos. I also have become, how to put it? I also rethink what I'm doing to make sure that I'm always fair. Yo también pienso mucho en las cosas que yo estoy haciendo para que todo esté bien y sea justo también. So even though I eat 3 meals a day, nothing in between, there are exceptions to that. Ok, y aunque yo solamente como 3 comidas al día, nada entre esas 3 comidas, hay algunas excepciones. Just as an example, I found out that if a friend of ours was having a party that started at 7, a dinner that started at 7, Como por ejemplo, si un amigo mío iba a tener una fiesta, una cena que empezaba a las 7 de la noche, they wouldn't start serving the dinner until 9. ellos no empezarían a servir la cena como hasta las 9 de la noche. And I was so hungry by then that I would eat too much. Entonces, ya a las 9 tengo tanta hambre que entonces yo comía demasiado. So I would deliberately have a snack at 5 o'clock or 6 o'clock in order to prevent that. Entonces, como a las 5 o las 6 de la tarde, yo comía algo y como una merienda, y entonces así yo podía aguantar hasta que se sirviera la comida a las 9 de la noche. So on that day, I would have 4 meals and not 3. Entonces, en ese día, yo tendría 4 comidas en vez de las 3. And there are other examples. I was on a bicycle. Yeah, I was on a bicycle trip that required me to go many kilometers a day, and I needed extra nourishment. También en otra ocasión yo fui en un viaje en bicicleta que me requería recorrer muchos kilómetros y entonces por eso necesitaba nutrir mi cuerpo. Esa fue otra excepción. Now, over the years, I have changed what I eat. A través de los años yo he cambiado lo que yo como. I am now vegan. Yo ahora soy vegan o vegano, no come nada animal. Yeah,
And so I have had to look carefully at what I eat to make sure that I'm eating healthy. Entonces yo tengo que darme cuenta claramente de lo que estoy comiendo para mantenerme saludable. One of the things I have done is to look at some nuts. Una de las cosas es que he tenido que buscar algunas nueces And realize that if they're not salted, I can add them to my cereal in the morning and not get cravings. y también si estas nueces no tienen sal, sí puedo añadirlas a mi cereal en las mañanas y así no me van a dar ansias de comer. And I discovered that the fat in the nuts that I eat pass through the body without being absorbed by the body because they're so fiber, they're so much mixed in with the fiber. Y que las nueces que como pasan por el cuerpo sin absorber la grasa de la nuez porque tengo más fibra que grasa y por eso pasan de una forma diferente a como lo hacían antes. Congratulations, you got over that one. That was a tough sentence. So I'm flexible, but that's what I've done. Yo tengo flexibilidad, soy flexible en cuanto a esto, pero eso es lo que he hecho. But as I get older, my body changes. Pero mientras estoy más viejo, mi cuerpo va cambiando. And it's entirely possible that I will have to weigh or measure some of the food that I eat. Y es muy posible que algunas de las comidas que estoy ingiriendo las voy a tener que medir de nuevo. To make sure that I'm eating both healthy, but not too much. Para asegurarme que estoy comiendo la porción saludable, pero no comiendo de más. And if that happens, I will weigh and measure. Entonces, si eso pasa, yo voy a pesar y voy a medir la comida. And I have friends who say, I don't know when I'm full, so I have to weigh and measure in order to know that I'm getting what I need, but no more. Y tengo muchos amigos que dicen, yo realmente ni sé cuándo me lleno, cuándo me satisfago comiendo. Razón por la cual yo tengo que medir y tengo que pesar. Now, that's what I do. But what you do may be completely different. Pero lo que usted haga puede ser algo completamente diferente. And when I sponsor someone, I make sure that they don't take what I'm doing as what they should be doing. Y cuando yo soy padrino de alguien, yo me aseguro de que ellos hagan lo que conviene a ellos, no lo que me convenga a mí. For instance, I have a friend in OA who could eat one little bit of butter at a meal and it wouldn't bother him. Por ejemplo, tengo un amigo que podía comer un poquitito de mantequilla y no le hacía nada, no le hacía ningún daño. But for me, that one little bit of butter would have meant that I would be eating ice cream 6 months later. Pero para mí, lo que pasaba es que si me comía ese poquito de mantequilla, yo iba a terminar comiendo nieve y helado en 6 meses. So he could eat, he just passed away, but he could eat food that I can't eat. O sea que él sí podía comer comidas que yo no podía comer. On the other hand, if I have a cough and I need to suck a throat, a cough lozenge. Por ejemplo, si estoy tosiendo y me estoy chupando una de esas pastillas que son especialmente para la tos. It doesn't bother me if there's sugar in it. A mí no me molesta para nada si tiene azúcar. But I have friends. Pero tengo amigos. But I have friends who couldn't do that. Pero tengo amigos que no podrían chupar esa pastilla para la tos porque tiene azúcar. So I work with the sponsee to make sure that the plan that they develop is right for them. Entonces yo trabajo con los ahijados o ahijadas para lograr un plan que pueda adaptarse a ellos. But I say to them, before you start on that plan,
you also have to develop 2 other plans. Pero yo les digo a ellos, antes de tú hacer ese plan, tú tienes que hacer 2 planes más. The other plans are this. Knowing how long it's going to take to work the steps until finishing step 9. El plan del que hablo es el poder averiguar y saber el tiempo que va a tomar de que puedan trabajar los pasos hasta el paso 9. A timetable. Como si fuera, o sea, ponerlo en periodos, saber cuántas semanas o cuántos días hasta el paso 9. Because as soon as you start your plan, you are in a race with your mind. Porque tan pronto usted empieza su plan, usted va a estar en una carrera con su mente. Your mind is going to try and persuade you that you can have some of what you've given up. Tu mente te va a convencer, te va a persuadir de que tú debes comer algo que no debes. What the steps do is get rid of that mind problem. Entonces, lo que los pasos hacen es que te quitan ese problema de la mente. So guaranteed by the end of step 9, your mind will be sane and you won't want to go back to that. Entonces, ya cuando llegues al paso 9, tu mente va a estar más sana y no vas a querer volver a comer esos alimentos anteriores. So you have to have a plan that tells you it won't be long until I will reach that state of that miracle of not wanting to go back. Entonces, tú tienes que tener ese plan de llegar al milagro del paso 9 para que sepas que tú no vas a regresar a los comportamientos y a comer las cosas anteriores. And the other plan is a strategy for what you are going to do day to day to battle temptations. Entonces, también tienes que tener, el segundo plan que debes tener es una estrategia para batallar las tentaciones cada día. Okay, so I will deal with all that when I do my big book study starting on Monday. Entonces, empezando el lunes, yo voy a abundar más acerca de eso cuando empiece el estudio de los lunes. What I want to do is continue with developing a plan of eating right now. Lo que yo quiero hacer ahora es continuar de cómo desarrollar un plan de comida ahora. Now, what I say to my sponsees is Le digo a los ahijados, make a list of all the foods that you can't imagine giving up for the rest of your life. haga una lista de las comidas que usted no puede ni que le pase por la mente que no puede dejar de comer. Una lista de las cosas que definitivamente nunca en su vida podría dejar de comer. Make a list of the foods that you have eaten without being able to stop eating at times. Haga una lista, una segunda lista de las comidas que ustedes no pueden parar de comer. Make a list of your comfort foods, the foods you go to when you're upset. Y haga una lista de las comidas que son confortables. O sea, cuando usted está triste y quiere y se vuelca a la comida para comer algo, ¿cuáles son esas comidas de confort, que son confortables cuando usted no se siente bien? Haga una lista. And also put down on the list the foods that you're afraid to put down on the list. También ponga en tu lista las comidas las cuales usted tiene temor de poner en sus listas. And then let's look at the list. Entonces después vamos a ver todas las listas. Clearly, those foods should be abstained from. Definitivamente, toda la comida que usted puso en esas listas son comidas que usted debe abstener. But we also have to look at if there are common ingredients in those foods. Pero también debemos averiguar si hay ingredientes comunes
entre esas comidas. And this is where it becomes interesting. Y esto aquí es que empieza y se pone todo muy interesante. Because in Overeaters Anonymous, a lot of people talk about sugar and flour. Porque en OA la gente habla acerca de las harinas y de las azúcares. And they think that sugar is a problem and flour is a problem. Y ellos piensan que las azúcares son un problema y que también las harinas son un problema. And I ask my sponsees if they hear that. Y yo le pregunto a mis ahijados si ellos han oído eso. Have you ever eaten a bag of sugar? Que si alguna vez ellos han comido una funda llena de azúcar. Have you ever eaten a bag of flour? ¿Alguna vez tú te has comido una funda llena, una bolsa llena de harina? I've met 2 or 3 people in my entire life in OA who say they have eaten bags of sugar. Yo conozco 2 o 3 personas que durante toda su vida han comido algunas fundas o bolsas de azúcar. I have never met anyone who's eaten a bag of flour. Pero nunca he conocido a nadie que se ha comido una funda o una bolsa de harina. I've met one person who says that when the flour is mixed with water, even though nothing else is added, they could eat all the flour. Yo conozco a alguien que dice que cuando se mezcla la harina con agua, entonces sí podrían comerse esa combinación. But most people I meet who talk about the foods that contain sugar and flour, pero las personas que yo conozco que hablan acerca de la combinación de la harina con azúcar, most of those foods contain a lot of fat as well. esas comidas contienen mucha grasa también. But people who don't eat sugar and flour may not eat desserts. Pero las personas que no comen harinas y azúcares no comen postres. But they often give themselves permission to eat a lot of fats. Pero se dan el permiso de comer muchas grasas. And they have a duty to look at whether the fats are the problem as well. Entonces, tienen el trabajo de buscar en esas listas si también las grasas son un problema. Especially if they have not reached a healthy body weight. Especialmente si aún no han llegado a su peso saludable. So I talk to them about that. Entonces yo les hablo acerca de eso. I also distinguish between a diet and a plan of eating. Entonces también yo le hago la distinción entre un plan de comida y una dieta. A diet is the context within which we develop a plan of eating. La dieta es el contexto que nosotros desarrollamos un plan de comida. For instance, some people like me don't eat animal products. Por ejemplo, algunas personas como yo que no comemos ningún producto animal. That's a diet. It has nothing to do with Overeaters Anonymous. It's just what I choose not to eat. Eso es una dieta. No tiene que ver con OA, sino es algo que yo he escogido hacer. But potato chips and deep fried tofu are vegan. Pero las papas fritas y también el tofu o la carne de soya frita son veganos, son vegan. But I can't eat them. Pero yo no las puedo comer. Because they cause cravings in me. Porque eso causa ese deseo impetuoso, esa ansia de comer de más. And some people don't eat gluten. Y muchas personas no comen gluten. Or they choose all the many different diets that are available. Keto, Mediterranean, paleo. O escogen diferentes todas las dietas que están de moda como la keto, la paleo, la mediterránea. But that's a diet. Pero esas son dietas. A plan of eating is something that makes you abstinent. El plan de comida es algo que te vuelve abstinente. From the foods and the behaviors that cause you cravings.
de las comidas y de los comportamientos que te compulsan, que te crean esas ansias, ese anhelo de comer. Además, Now, many people weigh and measure their food. mucha gente pesa y también mide su comida. And for them, it is a matter of volume eating, and they want to make sure they're not eating too much or too little. Pero esas personas, porque tienen más el problema acerca de del volumen, de la cantidad, y ellos no quieren comer de más, de mucha cantidad de volumen. Some people don't have a problem with particular kinds of foods, but only with behaviors. Muchas personas no tienen problemas con algunas comidas específicas, pero sí tienen problemas con el comportamiento de comer. Some people don't have a problem with behaviors, but only have a problem with certain foods. Hay muchas personas que no tienen problemas de comportamiento de comida, pero sí tienen problemas con algunas comidas. Most of us are a combination, but not all of us are. Muchos de nosotros somos una combinación de las dos, pero hay algunos que no. And that means that we have to be honest to ourselves Y eso significa que tenemos que ser honestos con nosotros mismos and not take on someone else's ideas. y no tomar las ideas de otros. And as soon as we discover that we have to add something onto our list to abstain from, we have to add it onto our list. Y tan pronto nosotros descubrimos que tenemos que añadir alguna comida a nuestra lista, tenemos que añadirla inmediatamente. So this makes it very difficult in Overeaters Anonymous. Entonces eso hace que las cosas sean difíciles en OA. Some people will just choose a very restrictive diet that they weigh and measure. Algunas personas van a escoger una dieta que es muy estricta, que entonces van a pesar y van a medir, pesar y medir. Okay, which means that they know that they're not eating that which they shouldn't be eating. Y eso les dice a ellos, bueno, usted no está comiendo lo que usted no debe comer. It means that they are probably also not eating a whole bunch of things that they could be eating. También hay muchas cosas que esto nos muestra que hay muchas cosas que tal vez ellos pueden comer que no están comiendo. But they're not taking any risks. Pero no quieren tomar ningún riesgo. ¿Sí? And other people like me choose to be very clear about what we can't eat and what we can eat. Y otra persona como yo queremos estar bien claros acerca de las cosas que podemos comer o no podemos comer. I judge no one on this issue. Yo no juzgo a nadie con este asunto. There are many ways to reach the same goal. Hay muchas clases de poder llegar a la meta. And the way to test it is whether you keep relapsing. Y la manera de poder probar si esto funciona es ver cómo usted está recayendo o no. Because it may be that the reason for relapse is that you're still eating things or engaging in eating behaviors that you should be abstaining from. Porque puede ser que esto le puede decir que usted sigue recayendo porque no tiene la lista de las comidas y también el comportamiento que usted está teniendo. Your body is still saying more. Tu cuerpo aún está diciendo más. And you can't stop your body from requiring more. Y tú no puedes parar a tu cuerpo de requerir más y más. So I sponsor people who eat meat, and I sponsor people who can eat 5 times a day or 6 times a day. Entonces, yo tengo ahijados que comen carne, otros que tienen que comer 5 o 6 veces al día. I sponsor people who weigh and measure absolutely everything to the exact amount. Yo también tengo ahijados que pesan y miden todo con las cantidades exactas. And it doesn't bother me because they have to be true to themselves.
Y esto a mí no me molesta porque ellos tienen que ser honestos con ellos mismos. I should also say, I told you what I ask, the questions I ask about the food, but I also ask people to talk about eating behaviors. También le pregunto las comidas acerca de la comida a ellos, pero también les pregunto acerca de los comportamientos al comer. So I told you my two eating behaviors, which is the need to chew all the time and the need to be filled right up to here. Y ya yo le dije a ustedes que mi comportamiento era masticar continuamente y llenarme hasta arriba del cuello. But there are many other eating behaviors that people have abstained from because they know it causes them problems. Pero hay otros comportamientos que muchas personas se han abstenido de esto porque saben que les causan problemas. And I'll just give you some examples. Yo le voy a dar algunos ejemplos. Needing to eat something while watching a movie or television. El tener que comer mientras ven televisión o están viendo una película. Eating late at night just because you eat late at night. El comer tarde en la noche simplemente porque usted tiene que comer tarde en la noche. Liking to eating while reading. Mientras lean, leer, comer mientras leen. I'm just trying to think of other examples, but those are some, but many of them have to, people who are bulimics. ¿Y las personas que son bulímicas? They vomit. That's their eating behavior. Ellos vomitan. Ese es su comportamiento de comida, vomitar. Or they exercise for 5 hours a day. O hacen ejercicio por 5 horas al día. Or they take laxatives. O toman laxativos, laxantes. And those are all eating behaviors that they have to abstain from. Y esos son comportamientos de comida que ellos tienen que abstenerse. Anorexics don't eat. Los anoréxicos no comen. They have to stop that eating behavior and learn how to eat foods. Tienen que parar ese comportamiento de comida y tienen que aprender a comer alimentos. Foods that don't cause cravings. Alimentos que no les causen compulsión, ansias. Antojo. Yeah, in quantities that are much larger than they're used to. En cantidades más grandes de lo que ellos están acostumbrados. So there are examples of different kinds of eating behaviors that have to be abstained from. Entonces hay diferentes clases de comportamientos de comida que hay que abstenerse. So when I work with a sponsor, I work with people, I really listen carefully to what they say, and I try to ask them tough questions. Entonces, cuando yo trabajo con un ahijado o una ahijada, entonces yo escucho seriamente lo que me tienen que decir y también yo le pregunto preguntas directas y fuertes. But at the end of the day, they have to feel honest themselves. Pero al final del día, ellos son los que se tienen que sentir honestos, ellos mismos. So I think that's about all I want to say. I wanted to see if there are any questions or any discussions that people might have. Eso es lo único que quiero decir hoy, pero voy a abrir ahora a las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Vilma. Gracias. Thank you, Lawrie. ¿Tienen algunas preguntas? Levanten la mano con la herramienta del Zoom, por favor. A ver, iPhone 3. ¿Quién es iPhone 3? Hi, Lawrie. This is Clara. Hi. Thank you so much for coming. You are amazing. And I want to ask you something about when does the allergy of the body starts? When you put the food in your mouth or when you swallow it? The reason Clara? Perdón, sí. Go ahead, translate, please. La pregunta de Clara es, ¿cuándo empieza la alergia? ¿Cuando tú te pones la comida en la boca o cuando te la tragas?
Yes. Very good. Oh, Larry, I'm sorry. Wow. I'm asking because of, you know, toothpaste and mouthwash. If I'm allergic to artificial sweeteners. Mhm. Yeah, so that's. Yeah, I tell you that I think it depends on it. I know that for me, it's often the mouth, when it just enters the mouth and I chew on it. I'm sorry. Él dice que tan pronto le entra, en el caso de él, tan pronto le entra la comida a la boca y él la mastica, entonces siente ese placer. The doctor, in the doctor's opinion, calls it a sense of ease and comfort. En la opinión del médico, lo llama como un sentido de confortable, un sentido, no sé. So I would say that it often can come just when it comes into your mouth because you know what's going to happen. Yo puedo decir que eso pasa cuando entra a tu boca, porque tú sabes que eso va a pasar, que esa sensación va a pasar. But it might also happen when it gets into your stomach. Who knows? Pero también puede pasar cuando baja al estómago. ¿Quién sabe? And I don't want to find out. Yo no quiero averiguar. Yes. Thank you, Larry. That's very good. Thank you. Belén, Hola, Lawrie, thank you very much for your knowledge, sharing with us your knowledge. ¿la Mi puedes pregunta hacer es en la... español y que la traduzca Vilma? Sí, sí, sí. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. Para descubrir, bueno, obviamente si ya hice las listas de todos los alimentos a los que no puedo renunciar, a los que amo enloquecidamente, pues obviamente esos, como decías tú, se quitan. Mi pregunta es, para encontrar ingredientes que me compulsen, encuentro un poco arriesgado, o sea, ¿cuál es la técnica? ¿Es probarlos y detectar? Y no, ¿cómo puedo hacer eso sin correr riesgos? Okay. After making my lists, how can I discover the ingredients without taking risks? My compulsive ingredients or foods without taking risks. I'm not sure I understand what kind of risk. If you have a list of foods, you don't eat them, right? Belén, déjame preguntarte si escuché tu pregunta correcta. Después de hacer tus listas, ¿quieres averiguar cuáles son los ingredientes? No. Lo que yo pregunto es, bueno, yo ya tengo claro, con las listas qué alimentos no puedo comer. Ahí, esos por supuesto no los consumo para nada. Pero como cuando él decía que había, o sea, yo lo que no quiero es caer en una dieta muy restrictiva y dejar de consumir alimentos que probablemente nutricionalmente necesite y que probablemente pueda comer, como él decía. Okay, espérate un momento. Okay, so let me translate what she's saying. Belén is saying that he doesn't want to be in a strict diet if she can eat other foods that are nutritious to her and that she needs to be eating. Continúa, Belén. Te silencié, Belén. ¿Puedes abrirlo y luego cerrarlo porque hay mucho ruido? Perdón. Porque yo sí lo llegué a hacer durante mucho tiempo, perdí mucho pelo y mis uñas se caían. Because I did it for a very long time. I was in a strict food plan and my nails and my hair got weakened. Mm-hmm. There are some very dangerous food plans out there. Hay unos planes de comida que son muy, muy peligrosos. I would never... Sorry. Entonces, lo que quiero saber es... So what I want to know is... Si hay los ingredientes que necesita mi cuerpo y que porque cuando iba al médico por la situación esta del pelo y las uñas, me decía, es que tienes que comer cosas que no venían en mi plan de comidas, pero que a mí me daba miedo arriesgar. Like, what are the ingredients? Because when I went to the doctor kept telling me to eat things that were not under my plan.
Y Yes. entonces Well, me daba miedo incluirlas porque le Then I tenía yo would pavor be a la scared recaída. to include them, and then, then I wouldn't do it. well, that's why I focus on what to abstain from rather than accepting a diet that someone else gives me. Por eso es que yo digo que, can you repeat that? I'm sorry. And let me go on and say that the ingredients you look at to see if they're common. There are only a few different kinds of ingredients. There's Okay, los ingredientes que tienen los alimentos son alimentos, son comunes entre los alimentos. What did you say before this sentence? That's what I need. that's why I don't like sort of diets that someone else gives me, but I look for things to abstain from. Es que a mí no me gustan las dietas que otras personas utilizan, sino que yo mismo tengo que buscar las cosas de las cuales tengo que tener abstinencia. Because that is what the big book says. We have to abstain from that which causes cravings. Porque eso es lo que el libro grande dice. Tenemos que abstenernos de las cosas que nos dan antojo, que nos dan ansias de comer más. And I can also tell you this, that in my experience, if you just want to, También le puedo decir que en mi experiencia, if you are strict while you work the steps, si eres estricto mientras estás trabajando los pasos, by the time you finish step 9, your mind will be clearer and saner. Para el momento que termines el paso 9, tu mente va a estar más sana y más clara. And you can do some very controlled checking to see whether you're too restrictive or not. Y en ese momento puedes chequear controladamente lo que puedes, qué puedes comer y qué no. So for instance, I didn't eat nuts for a very long time, but now I eat some. No comí nueces por muchísimo tiempo, pero ahora yo como algunas. Does that help at all? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fuiste de gran ayuda. Yes, you were very helpful. Ana, Buenas Ana. tardes. Mi pregunta es, ¿puede que una salsa que yo prepare puede ser compulsiva por ser salsa? If I make a type of sauce, would it be compulsive to me just because it's a sauce? A sauce? Sauce, salsa, sauce. Oh, salsa. I want to distinguish between enjoying food and craving food. Yo quiero hacer la distinción hoy en disfrutar una comida y tener antojo, ansias por una comida, el craving. The 3 best meals of my entire life were abstinent meals. Las comidas mejores de toda mi vida son las comidas que son abstinentes. Every time I took a bite, I put my fork down and let it live in my mouth. It tasted so good. Cada vez que yo tomo un bocado, yo que tomo un bocado, pongo el tenedor, yo dejo que la comida, disfrutar la comida en mi boca. So, but I was abstinent. I wasn't eating anything I shouldn't be eating. Pero yo estaba en abstinencia, no estaba comiendo nada que no debiera comer. I like salsa. I can be abstinent having salsa. Yo puedo estar abstinente comiendo salsa. But if I use the salsa in order to eat nacho chips, pero si utilizo esa salsa para comer papitas o nachos, then it's the chips that I shouldn't be eating. Entonces son las papitas que no debo comer. I'll give you another example. People talk about not eating pasta or bread.
Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo que la gente dice de no comer pasta o no comer pan. And I say to them, is it the pasta or is it what you put onto the pasta? ¿Es la pasta o es lo que le pones arriba a la pasta? Do you put on an Alfredo cheese sauce or do you put on a tomato sauce? ¿Tú le vas a poner una salsa de tomate o le vas a poner una salsa Alfredo, una salsa blanca Alfredo? So sometimes we eliminate the wrong thing. Sometimes it's not the bread or the pasta, but it's what we're putting onto it. But sometimes it's the bread or the pasta. Muchas veces sí es la pasta y es el pan, pero otras veces es lo que le estamos poniendo a la pasta o le estamos poniendo al pan. So the question is not, can I still eat things that taste good? The question is whether the things that taste good because they have things that you shouldn't be eating. La pregunta es, ¿puedo yo comer cosas que sepan bien? ¿O puedo comer cosas que saben bien por las cosas que tú le estás poniendo? For instance, there is spaghetti sauce that is made with a great deal of fat, olive oil, and cheese. Hay una salsa de espagueti que está hecho con aceite de oliva y mucho queso. I can't eat that. Yo no puedo comer eso. But I can eat a spaghetti sauce and enjoy it that doesn't have fat in it or that has a little bit of olive oil. Pero sí puedo comer salsa de espagueti que no tenga mucha grasa, pero que tenga un poquitito de aceite de oliva. Does that answer your question? Ana, ¿eso te ayuda con la pregunta que hiciste? Sí, gracias. Tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí. Ok, una pregunta de una compañera, la compañera Berta, que está en el chat. Ella pregunta que si se necesita pesar. Berta is asking if it's a must to weigh the food. A lot of people weigh food, and I don't have a problem. I don't see that there's anything wrong with that. Hay muchas personas que pesan la comida y yo particularmente no veo ningún problema con eso. I don't weigh food. Yo no peso la comida. But I do watch quantities. Pero sí, yo me fijo en las cantidades. To make sure I'm not eating too much. Para asegurarme de que no estoy comiendo mucho. So some people weigh and they measure because they want to be, sorry. Algunas personas pesan y también miden porque ellos quieren. Because they want to be sure that they're not eating too much or too little. Porque ellos quieren asegurarse de que no están comiendo muchísimo o están comiendo muy poco. Well, I want to be sure of that too, but I have other ways of doing it. Yo también quiero asegurarme de eso, pero hay otras formas que yo utilizo para asegurarme de eso. What bothers me sometimes is that people adopt diets. Lo que me molesta a veces es que las personas adoptan dietas. Where they are told, this is it. There's nothing more, nothing less. Que a ellos le dicen, esto es lo que debes hacer, nada más, nada menos. And if you have one extra piece of broccoli. Y si tienes una pieza más, un pedacito más de brócoli. It's gone. You've lost it. Ya tú has recaído. Ya perdiste todo. That doesn't make sense to me if broccoli isn't a problem for you. Eso a mí, eso no tiene ningún sentido si realmente el brócoli no es el problema tuyo. Does that answer your question? ¿Esto te ayuda con la pregunta que hiciste, Berta? Sí, entiendo que sí. Ella no está en audio, pero entiendo que sí, que le ayudó. Okay. Sí, sí me ayudó, no podía, bastante. Gracias. Thank you. Thank you very much.
Thank you. Yo quiero hacer una Ok, pregunta. gracias. ¿Puedo? ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, Manoli, ¿cómo estás? Vivi, Sí. Venga, gracias. Soy Manoli y soy comedora compulsiva a desde Manoli. España. Sí. Y mi pregunta es, ¿restringirme en exceso, incluido alimentos que para mí no lo son o nunca lo han sido, me pueden llevar a una recaída continua por mi manera, por mis pensamientos de, no sé, el restringirme en exceso, ya, lo digo otra vez, lo repito otra vez, alimentos que para mí no me compulsan, pero sentir que me los han quitado, Okay, me Manoli, puede hacer espérate. recaer una y otra vez. Okay. The excessive restriction of foods that are not compulsive to me can make me go to relapse. Continúa, continúa. Dice que sí, que eso puede causarte recaída. Well, why would you restrict what doesn't cause you cravings? ¿Por qué vas a restringir las cosas que no te causan antojo o ansias locas de comer? Unless, like me, you're eating too much of it and you aren't reaching a healthy body weight. A menos que sea como yo, que estás comiendo demasiadísimo de esas cosas y por eso no. Because then volume is an issue and I have to lose weight in order to reach a healthy body weight. Porque entonces el problema sería el volumen y la cantidad. Y yo So- necesito perder peso. So even though I was eating foods that didn't cause me cravings, I had to restrict the amount in order for my body to lose weight. Entonces, aunque yo estaba comiendo comidas que no me daban esas ansias, esos antojos, yo tuve que restringir las cantidades y los volúmenes para poder perder peso. Okay? Thank Okay, you. Manuel? Gracias. Thank you. Por favor, les voy a pedir que... un segundo, por favor. Les voy a pedir que me permitan concederles la palabra, porque hay mucha gente que está esperando. Gracias. Ana, ¿tú tenías otra pregunta? Gaby, no te oímos. Sí, yo la vi. Hola, ¿Me oyen? Sí. yo tenía una pregunta. Hola, ¿cuál es tu pregunta? ¿Me oyen ya? Sí. Ana, ¿tienes una pregunta? Yo tenía una pregunta. Sí. Ah, entonces, Vivi, ¿tienes una pregunta? Yo tengo una pregunta, sí, no sé si me escuchan. Ah, entonces sí. Ana, por favor, haz la pregunta. Bueno, mi pregunta es que en realidad yo he tenido varias recaídas y mi problema es que yo no encuentro qué hacer cuando tengo muchas ganas de comer, porque en realidad yo sé cuáles son mis alimentos compulsivos, mis alimentos alcohólicos. Okay, pero cuando- espérate un momento, espérate. Yeah, I've had a lot of relapses, and I don't know what to do when I just want to keep eating. Continúa. Pero cuando me viene la compulsión por comer, yo no he encontrado la estrategia The strategy qué hacer en ese momento de la compulsión. with what to do in that moment when I feel that La compulsion to eat. I haven't found the strategy. Okay, this is a big subject. I'll be brief, but I will talk about it later. Okay. Esto es un tema muy grande que yo voy a tocar después en los estudios, pero ahora yo lo voy a hacer un poquito corto. When I do the big book study. Esto, acerca de la estrategia, yo voy a hablar de esto los lunes cuando haga los estudios del libro grande. But here is the quick answer. Pero déjenme darle las respuestas rápidas.
there are 3 reasons for a relapse. Hay 3 razones por las cuales hay una recaída. The first that must be looked at is whether the plan of eating that you have is really eliminating what you can't indulge in. Lo primero es que tiene que chequear si el plan de comida que tiene realmente tiene la lista de las comidas que usted debe ser abstinente. Because if it isn't, your body is just saying more, more, more. Porque si no es, entonces tu cuerpo está diciendo más, más y más. If the plan, and you really have to be honest, and you should have someone else who knows about this, look at it carefully. Y tienes que ser bien honesta con las comidas que pone en ese plan o pedirle ayuda a alguien que sepa acerca de eso. You may be fooling yourself about what you can't eat. Tú te estás engañando tal vez acerca de lo que no puedes comer. So that's one possibility. O sea, The second possibility entonces la segunda posibilidad is that you weren't working the steps fast enough and your mind sent you back to the food before you reached the end of step 9. Entonces, otra cosa es que no estuviste trabajando los pasos de una forma rápida suficiente y no pudiste llegar al 9º paso. Entonces, tu mente te ganó esa batalla. Because just being abstinent is nothing unless you work the steps. Porque el solamente estar abstinente no se logra nada a menos que trabajes los pasos. It is guaranteed that by the end of step 9, we will not want to go back to that which we have given up. Hay una garantía de que cuando llegues al paso 9, tu mente no va a querer volver a comer los alimentos que no debes comer. And that has been proven to be true for millions of addicts with dozens of addictions. Y esa es la prueba a millones de adictos que han tenido docenas de adicciones. So the second possibility is to examine the way in which you're working the steps and whether you've gone through the steps as quickly as you can while being as honest as you can. La segunda posibilidad es que si tú estás siendo honesta con los pasos, que si has hecho el trabajo con la rapidez que debes hacerlo, para que así puedas tener esa garantía. And the third possibility is that you have not developed a day-to-day strategy to take into account the temptations that you face all the time. Entonces, la tercera posibilidad es que no hayas desarrollado un plan de estrategia. While you're working the steps. Mientras estás trabajando los pasos. You know, some alcoholics, while they're working the steps, will go to a clubhouse, an AA clubhouse, and spend 5 hours a day there. Hay muchos de alcohólicos que mientras están haciendo los pasos, van y trabajan en un club por 5 horas. They will spend all their time with the sponsors so that they don't get tempted. Y se pasan todas esas horas con su padrino o con su madrina para que así no sean tentados. They will throw out everything, all liquor from their house. También ellos botan todo el licor de la casa, lo botan en la basura. I'm not suggesting that's what anyone should do, but I'm just giving an example of the lengths to it. Que las personas deben hacer eso, pero simplemente te estoy diciendo lo que ellos hacen. The lengths to which some people go to make sure they're not tempted while they work the steps. Las personas pasan y hacen todas esas cosas para no ser tentadas mientras trabajan los pasos. Many people in OA will have food buddies or food helpers. Muchas personas en OA tienen personas, amistades o compañeros que los ayudan con la comida. They will plan what they're going to do that day in terms of eating,
and phone another person and say, this is what I'm going to do. Ellos tienen una persona al cual pueden enseñarle su plan y también llamarlos por teléfonos y decirles esto es lo que yo voy a hacer, lo que voy a comer. And I promise you that if I have to change for whatever reason, I will phone you and tell you before I do it. Y ellos le prometen a la persona que antes de hacerlo o de comerlo, los van a llamar por teléfono. So, you know, a relapse is an opportunity to learn. Una recaída es una oportunidad de aprender. From whatever mistakes we make. De cualquier error que estemos cometiendo. And so I would say that those are the three things to learn from. There's one other, I'm sorry, if you say that. Yo diría que estas son las tres cosas que se pueden hacer y ahora voy a hablar otra. I have 3 more minutes. Three more minutes. So I'll just finish this one thing is that one thing I learned after I worked step 9 and got clear. Una de las cosas que yo aprendí después de haber trabajado el paso 9 y de haber aclarado todo. I had to work steps 10, 11, and 12 very hard. Yo tuve que fajarme, como quien dice, a trabajar los pasos 10, 11 y 12. Duramente. To keep my mind clear. Para continuar con mi mente clara. But I will deal with that when I do the big book study. We get to steps 10, 11, Yo and voy a 12. hablar más de eso cuando hagamos el estudio de los lunes de las 7:30 del libro grande. Okay. You run out of time? Yeah, I have to go to bar talk. Okay. Lawrie, can you stay with us? Someone else translate. Silence, please. Lawrie, can you stay with us? And Vilma will leave, but Claudia can translate? Yes? Please, you are on mute because I have to silence everybody. Can you? I have 10 more minutes I can give you. And thank you, Vilma. Okay, we change of translator. I think that Vilma has gone, but yeah. I will thank you for you. I will thank her for you. Okay. Okay, Claudia, ¿estás ahí? Sí. ¿Tú nos puedes traducir las otras preguntas? Sí, con gusto. Ok, perdón. Les voy a dar el orden, por favor. No activen sus micrófonos porque voy a dar el orden. Vivi, luego María, luego Ana Yaritza. I did want to ask. Y si levantan las manos después. Wait, okay. I wanted to ask Anna, who asked the question earlier, did I answer the question? Claudia? Ana, la otra Ana que preguntó, ¿le contestaron su pregunta? Ana, ¿te contestaron tu pregunta? Okay, she said yes. Okay. Thank you. All right, go on then, please. Vivi? Hola, bueno, mi pregunta es, ¿se podría decir entonces que entre más simple mi plan, o sea, menos agradable a mi paladar, sería más seguro? So then déjame traducir, por favor, Viviana. So then could we say, Lawrie, that like the least palatable my food plan is to my palate? Is that the best? Is it the most simple food plan? Is that the best? And let me see, there's a second part to her question. Let me just translate the second part. Dale, Viviana. O pueden existir alimentos o comidas que son ricas, agradables para mí, sin que necesariamente sean compulsivos. Or can there be foods that are palatable and good for me without them being compulsive? Yes.
Sí. Yeah, I eat a lot of wonderful tasting foods. Yo como And muchas comidas maravillosas y que saben muy bien. And I think I'm a pretty good cook. Y creo que soy un buen cocinero. There's nothing wrong with eating happily. No tiene nada de malo el comer con alegría. ¿Te contestaron, Vivi? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. María. Hola, primeramente mi intervención, más que una pregunta, es un agradecimiento a Lawrie. Trabajar los pasos de nuevo. My first thing is gratitude to Lawrie because I've been able to work the 12 steps again. Y usando este método pude descubrir que tenía una abstinencia que no me hacía feliz. And using this method, I discovered that I had an abstinence that didn't make me happy. Pero no lo I didn't sabía. know it. Y ahora pues estoy abierta a que junto con mi poder superior descubrir un plan de comida que de verdad me haga sentir abstinente, serena y feliz. And now I'm ready to discover with my higher power a food plan that keeps me abstinent, serene, and happy. Y gracias, Lawrie, por tu servicio. Good, thank you. Thank you, Lawrie. I think Maria should be muted. Oh, Okay. And she's probably at the Vision for You conference, right? yes. No, Or I'm sorry, at the party. OA birthday party. That's right. Yes. 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 Hi, all of you. Any other questions? ¿A quién le había dado la palabra después? ¿A Ana? ¿Yaritza? Sí, Ana. Otra pregunta, ¿cómo sé qué plan debo seguir? Si lo dan, o solo escojo yo, o con un médico especialista. Ana, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo sé qué plan voy a seguir? Si lo escojo yo sola, lo agarro del folleto o con el médico. How do I know what food plan I'm going to follow? Do I choose it on my own with a doctor or from the pamphlet? Well, Nunca pude seguir un plan que me diera, una dieta que me diera un médico. Could I follow a food plan given to me by a doctor? I would say that is a diet within which you also have to decide what you can't eat. Lo que te diría es que eso es una dieta con la cual también tienes que decidir qué es lo que vas a comer y qué no. Because that sets out that it might include foods that cause you these cravings. Porque puede que incluya comidas que te causen estos antojos. You have to be honest with yourself, and sometimes it means that you should be talking to someone who has experience in OA to figure out whether there are some foods that are dangerous for you within what a doctor gives you. Tienes que ser honesto y tienes que hablar con alguien en OA que sepa sobre esto para ver si los alimentos que un médico te da no son compulsivos para ti. The group conscience of OA La conciencia de grupo de OA has decided, and I agree with it, that we have to have a plan that's right for us, not for other people. ha decidido, y yo estoy de acuerdo con esto, que nosotros, cada uno de nosotros tiene que decidir y que encontrar un plan de comida que está bien para uno mismo y no el plan de comida de alguien más, no tomar el plan de comida de alguien más. And I've tried to provide some help to help you figure out what
your own individual issues are. Can you repeat the last part, I've Lawrie? tried in this talk to give some assistance in helping you figure out your own issues. Y he tratado en esta plática dar un poco de ayuda para que tú puedas darte cuenta cuáles son esas comidas problemáticas. Okay? ¿Te contesta la pregunta, Ana? ¿Te contestó la pregunta, Ana? Ok, gracias. ¿Ta? ¿Ta? Tanya. Sí, soy Tanya. Hola. Muchas gracias, Lawrie, por el compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Thank you so much, Lawrie, for sharing your experience, strength, and hope. No escuché desde el principio, lamentablemente tenía problemas con la conexión. I didn't hear it from the beginning because unfortunately I had a bad problems with my connection. Pero mi pregunta es la siguiente. You missed everything that was important. Sí, no, la escucharé. ¿Tienes una pregunta, Ta? Sí, sí. Mi pregunta es la siguiente. Ahora mismo estoy pasando por una situación de salud. Right now, I'm going through a health issue. Entonces, entiendo que hay alimentos que estoy teniendo dificultades con mi plan de comida. So I'm having trouble with my food plan. Antes de esto, hay alimentos grupo de alimentos que no quería comer, o sea, como estoy cansada de vegetales crudos. Before this, I had foods that I didn't want to eat. I was tired of raw vegetables. Pero ahora, con esta situación de salud, no estoy comiendo todo lo que mi cuerpo necesita, mi plan de comidas. But now with this health issue, I'm not eating everything that my body needs in my food plan. Lo hablé con la madrina y dijo que está bien por la situación de salud. I spoke with my sponsor and she said it's okay because of my health issue. Pero tengo la duda de si es cosas de mi enfermedad, de la enfermedad de la compulsión por la comida. But I have the doubt if it's something that has to do with my compulsive overeating. Como un sabotaje, algo así. Like a sabotage, for example. A salad what? I didn't hear that. A salad what? No, like sabotage, like self-sabotage. Dash? Like sabotage. Sabotage. Like when you sabotage. I'm sorry. Oh, self-sabotage. Yes, okay. Sorry. Sorry. I heard salad. Okay. No, she's wondering if this is right. like if she's being honest or if she's sabotaging her. Where are you on the steps? ¿Dónde estás con los 12 pasos? ¿Por dónde vas? Paso 10. 10 step. All right. I would say my answer is that is a fear and a resentment. Te diría que eso es un temor y es un resentimiento. And I would put that on my step 10, which is like step 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Y lo pondría a través del 10º paso, que son los pasos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. And see what your higher power would have you be in relation to that fear. Y vería lo que tu poder superior quiere que tú seas con respecto a ese temor. I have done that. When I'm not sure about the foods, I put that down as a resentment. I do not know whether I should be eating this. Yo he hecho eso. Cuando tengo alguna comida que no sé si debería de estar comiendo, la pongo en mi formulario de resentimientos. Digo, no sé si debería estar comiendo esto. And then I work through the resentments, and then I work through the fears, and I find out what the right answer is for me.
Y luego trabajo los resentimientos y trabajo los temores y encuentro cuál la respuesta es para mí. I do step 5, step 6, step 7, step 8, and step 9. And I figure out whether I should or should not be eating this. Hago el paso 5, el paso 6, el paso 7, el paso 8, el paso 9. Y así me doy cuenta, identifico si necesito estar comiendo estos alimentos o no. So you may decide that you can eat this food after working the steps on that. Así que puede que tú decidas que tú puedes comer esas comidas después de trabajar los pasos así. And then you find, as you watch carefully, that this food is having a bad effect on you. Y luego, tal vez te puedes dar cuenta cuando lo veas con atención, que tal vez esta comida está teniendo un efecto negativo en ti. Then you will stop eating it and feel okay because you made a decision and you've learned from it. Entonces lo verás y te vas a sentir bien al respecto porque lo has visto y has tomado la decisión de dejarla. On the other hand, you may find, as I did with nuts, for instance, because I did the same thing with nuts to decide whether I should eat nuts. O tal vez te va a pasar lo que me pasó a mí con las nueces. A mí me estaba pasando lo mismo y con las nueces. Entonces lo puse a través de este proceso. And it was a health issue that caused me to look at nuts again. Y fue un tema de salud lo que hizo que yo volviera a ver si podía comer nueces. And I worked the steps on that issue and decided that I would experiment. Entonces trabajé los pasos con esto de las nueces y la decisión fue que iba a hacer un experimento. And I found out that I can have some kinds of nuts with no salt and they don't cause me cravings. Y encontré que puedo comer ciertos tipos de nueces sin sal y eso no despierta antojos ni deseo. But for me, the only answer comes from, because you've already, I'm sorry, let's start over again. Because you have already finished step 9 and are sane. Porque tú ya terminaste el 9º paso y tienes sano juicio. Then you can rely on the steps 10, 11, and 12 to give you the right answer to your problem and not to hear it from me. Entonces puedes apoyarte en tus pasos 10, 11 y 12 para que venga esa respuesta. No tienes que esperar que yo te dé la respuesta. Okay. I'm going to have to leave very soon, though. Ya me voy a tener que ir muy pronto. So maybe one more question. Una pregunta más tal vez. No te oímos. Gaby, no te oímos. Clara, la última pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Lawrie, why do you ask if we grind our teeth as if that's relevant if we grind our teeth at night? Well, I did. I ground my is that teeth relevant? Is that relevant to our food addiction? En español, por favor, Clara. Clara, ¿lo traduce? ¿Por qué preguntas, Lawrie, que si rechinamos los dientes por la noche en las preguntas? For some people, for me, grinding the teeth was one of the symptoms of needing to keep my mouth busy all the time, which was why I had, I'm sorry. Para mí el rechinar los dientes era uno de los síntomas de que yo siempre tenía que estar masticando y que tenía que mantener mi boca ocupada. And I had to stop eating between meals not because I ground my teeth, but because that was a symptom of the need to keep my mouth busy. Y tuve que dejar de comer entre comidas, no porque me rechinaba los dientes, pero porque el rechinarme los dientes era un síntoma de que yo siempre tenía que mantener la boca ocupada y masticando. Entonces parte de mi abstinencia tenía que ser el no comer entre comidas. But that's not true for everyone because some people grind their teeth because their teeth need to be fixed.
Y eso no es verdad para todo el mundo, porque algunas personas rechinan los dientes y eso solo significa que necesitan que les arreglen los dientes. Muchas That's gracias. wonderful. Thank you, Lawrie. Muchas gracias, Lawrie. Thank you very Okay, much and I will, let me just say that when I do the big book study, I will be discussing some of this, not in detail, but I'm Les voy a open, decir, if people had any more questions, I will leave some time for questions as well. cuando tengamos el estudio del libro grande que empieza el lunes, ¿verdad? Vamos a dejar un tiempo para preguntas sobre el plan de comida y contestar preguntas sobre esto. Vamos a hablar más de esto. Va a ser a las 9:30 de la mañana el lunes. Ok, muchas gracias. Antes que activen sus micrófonos, les recuerdo que Lawrie va a estar con nosotros enero 20. Este lunes empezamos a las 7:30 de la mañana, tiempo Centroamérica, tiempo central de Estados Unidos y México. El enero 20, enero 27, febrero 3, febrero 17, febrero 24. Thank you very, very much, Lawrie, for sharing us and for working with us. That's great. Todos pueden activar su micrófono si quieren darle las gracias a Lawrie.